¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Emerson Segura y esta es la primera emisión de lo que hemos denominado Diálogos para Transformar, un espacio para analizar y reflexionar sobre aquellos temas que como sociedad nos ocupan. Lo que buscamos es fomentar un debate abierto donde podamos acercarnos a las diferentes voces y qué mejor que desde los espacios de los medios públicos. En esta ocasión vamos a abordar un tema crucial en nuestra sociedad, al mismo tiempo que constituye un flagelo social que se expresa de diversas maneras. Estamos hablando de la discriminación y odio hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y en general hacia toda la comunidad LGBTIQ, lo que también podemos denominar LGBTIQ-fobia. Y justamente para hablar de este tema me da mucho gusto contar con la presencia de activistas y expertos que han dedicado sus vidas a la lucha por la igualdad. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Jaime López Vela. Usted ya lo ha conocido en estos espacios de SPR. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jaime es activista, es abogado. También le doy la bienvenida a Ana de Alejandro. Ella es feminista, activista y directora y fundadora de la Red de Madres Lesbianas en México. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, también me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Tania Morales Olvera. Ella es fundadora de la Asociación para las Infancias Trans, es abogada y feminista. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, me da también mucho gusto tener aquí en el estudio a Charlie Dos Veces López. También te podemos encontrar así en las redes sociales, ¿verdad, Charlie? Él es coordinador, él forma parte de la red nacional, Red Nacional Gay Latino, ¿no? Es la Red Gay Latino, con mucho gusto. Red Gay Latino. Muchas gracias por la Charlie, invitación. muchas gracias por estar aquí en este foro. Y bueno, previo para entrar ya de lleno aquí en materia, me gustaría ir a una cápsula que preparó justamente nuestro equipo de Canal 14 sobre este tema. Vamos a verla. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales, señalando que es una variación natural de la sexualidad humana. Todos los que nacieron antes de esa fecha eran considerados enfermos mentales. Hoy en día todos conocemos el término homofobia, pero son muchos los colectivos que sufren discriminación. Como toda fobia, la LGBTIQ-fobia es el miedo y rechazo incontrolable, irracional y persistente hacia las manifestaciones LGBTIQ+, causando conductas de odio. Hablar de LGBTIQ-fobia incluye los hechos de intolerancia, discriminación o rechazo a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o personas queer. Datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA por sus siglas en inglés, 62 estados miembros de la ONU aún criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, 11 con penas de muerte. Lo que deja de manifiesto que las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente de la hegemónica todavía pagan un alto precio por ser ellas mismas en demasiados lugares en pleno siglo XXI. A pesar de que cada vez es mayor el progreso en lo referente a leyes de protección, los delitos por LGBTIQ-fobia siguen siendo una realidad expresada en diversas formas, como agresiones físicas, verbales y burocráticas. En el caso de México, cada vez se registran más avances en derechos para la comunidad LGBTIQ+, dándole certeza jurídica como el matrimonio igualitario en todo el territorio. Cada vez más estados cuentan con legislaciones que facilitan el derecho a la identidad de género, al acceso a seguridad social, a matrimonios igualitarios y la prohibición de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Canal 14. Bueno, ahí tenemos esta cápsula y bueno, no puedo iniciar esta conversación sin mencionar lo que recientemente ocurrió en el Perú hace apenas unos días, justamente en la víspera del Día justamente contra la homofobia, transfobia, pues el Ministerio de Salud publicó un decreto en el cual pues clasifica nuevamente
pues a la transexualidad, digamos, como una enfermedad. La justificación del gobierno de Perú es para justamente proveer, digamos que de seguridad, una especie de seguridad social a este sector. Ahí tenemos el comunicado en pantalla. Argumenta el Ministerio del Perú que pues esta actualización se realiza ante la necesidad de asegurar el beneficio de las intervenciones de salud mental integral como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y bienestar de la persona, la familia y la comunidad. Esta es una reacción que ya viene después, digamos que de un cúmulo de señalamientos y de quejas por parte de diversos colectivos allá en el Perú, donde pues vemos, Jaime, por un lado, que a pesar de que hay diversos avances a nivel legislativo, lo vemos en México, lo vemos en los estados a nivel local, a nivel internacional vemos diversos avances y vemos momentos justamente como lo del Perú, donde justamente se apuesta por el retraso en los derechos humanos. Tristemente es Perú, pero no solamente es Perú, es Irak apenas hace unos 15 días, es Rusia, en donde las leyes, incluso para manifestarse por parte del presidente Putin, son brutales en contra de la comunidad LGBT. Sí, hay un avance importante y nosotros en México debemos de sentirnos muy orgullosos, porque lo que hemos conquistado aquí difícilmente lo vemos en otros lares. Y pues esto ha costado toda la lucha de generaciones, de personas que han participado, que han dejado literalmente su vida para que hoy podamos tener este marco de derechos de igualdad y no discriminación en México. Ana, quería preguntar justamente qué balance hacer justamente con noticias como esta y que sucede en la víspera justamente de este 18 de mayo. Híjole, pues a mí me preocupa muchísimo, 17 de mayo. A mí me preocupa muchísimo, sobre todo porque es algo que está sucediendo en todo el mundo. Por ejemplo, en Argentina acabamos de perder a 3 compañeras tras un atentado hacia 4 de ellas. Directamente mientras estaban descansando, un vecino decidió que era apropiado aventarles una bomba molotov, para lo cual 2 de ellas murieron inmediatamente, una 7 días más tarde y la otra todavía lucha por su vida. Y Tania, me gustaría preguntarte, vemos, justamente mencionaba ahorita Ana, Argentina, ¿no? Argentina también vemos que durante pues prácticamente los últimos meses pues vemos una agenda también antiderechos, ¿no? Una agenda que pretende estigmatizar a la comunidad LGBTIQ+, una presidencia, digamos, que busca también pues eliminar, erradicar derechos. Hay también una comunidad muy activa de feminismos, de colectivos LGBT que abiertamente se han manifestado en contra de las políticas del gobierno argentino. ¿Qué nos dice esto? ¿Será un síntoma de la región o digamos que es la misma capacidad, pues tal vez de las personas trans de poner en jaque a todos? A mí me parece que siempre tememos a los avances. Es decir, siempre que conquistamos derechos, que vamos por más, va a haber un bloque de personas que tienen otras ideas, que quieren negar derechos, y entonces siempre estamos en peligro de perder los derechos ganados. Justamente lo que mencionas, lo que acaba de suceder en Perú, tenemos desde 2018 que se despatologizó la vivencia trans. En México, desde los inicios de la lucha de la comunidad trans, fue siempre separar el derecho a la salud con el derecho a la identidad. Y esto permitió justamente que las personas trans no deban ser analizadas psicológicamente o no deban obligatoriamente pasar por tratamientos hormonales, etcétera. Esto se logra en México. Y tenemos un avance, por supuesto. Hay estados, 21 estados de la República Mexicana, que tienen el acceso al derecho a la identidad para personas trans. Sin embargo, necesitamos cuidar siempre, porque siempre va a haber propuestas, iniciativas de ley que deseen retroceder, quitar los derechos ganados. Charlie, aquí ya se señalaba justamente estos derechos ganados, ¿no? Aparentemente este discurso aparece en cuanto a democracia, ¿no? Hay que garantizar la democracia porque no es un derecho para siempre, pero digamos que la democracia involucra algo más amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de derechos sociales, acceso a medicamentos, estamos hablando de una política social integral para la atención de personas trans, de la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué balance
haces y cómo percibes a México respecto a otros países. ¿Crees que México tiene una vocación más de vanguardia, más progresista, o cómo lo percibes tú? A mí me parece que México y, la Ciudad de México, que se ha caracterizado por ser un faro de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel regional, no olvidemos que fue la primera entidad del país en aprobar el matrimonio igualitario y la primera a nivel Latinoamérica, ¿no? Eso nos habla mucho de cuál es el papel de la Ciudad de México, y claro que en el contexto político actual de nuestro país juega un papel decisivo, ¿no? Es decir, la derechización y el avance de los fundamentalismos en la región, pues es una alerta que debemos mantener constante y que aquí en México se ha presentado de distintas formas, ¿no? Es decir, hay que reconocer, ¿no?, dónde están estos actores que siempre se han opuesto al avance de nuestros derechos humanos y cuáles son las jugadas que están intentando hacer ahora para conquistar espacios que no han tenido en otros tiempos, ¿no? Y que debemos estar muy atentas para poder desenmascarar, ¿no?, en los procesos más recientes que tenemos en vísperas en nuestro país. Y por supuesto que algo que hay que decirnos siempre, las personas defensoras de derechos humanos, activistas, liderazgos, es que los derechos humanos los tenemos que defender todos los días. Los derechos humanos en México y en Latinoamérica y en todo el mundo están al acecho de estos grupos antiderechos, de grupos fundamentalistas que no descansan ni a sol ni a sombra y que tienen una capacidad de organización impresionante y unos recursos económicos y políticos impresionantes para colocar sus agendas poco a poco, ¿no? Es decir, los grupos conservadores, los fundamentalistas, siempre tienen en mente que su agenda va avanzando de manera paulatina, ¿no? Es decir, pero con aplomo. El siglo XX es un ejemplo claro de esto, ¿no? Nadie pensaba que los discursos de odio que se empezaron a esgrimir en la Alemania nazi llegaran a conquistar el poder. Sin embargo, fue lo que pasó. Y bueno, con las consecuencias tan graves que se tuvieron para muchas poblaciones en esos años. Entonces, ¿hay ahora algo similar que se esté fraguando en México y en Latinoamérica? Podríamos decir que sí, pero contra poblaciones, contra grupos de atención prioritaria que ya no son los mismos del siglo XX, sino que son principalmente personas LGBTI, personas migrantes, ¿no? También personas racializadas, personas indígenas y estos otros grupos de atención prioritaria que ahora están en el foco de estos grupos antiderechos para acabar con los avances, ¿no? Y por supuesto que hay que mantenernos muy alertas para que México, ¿no?, siga siendo vamos a decir así, ese país, ¿no?, en el que las defensoras de derechos y las organizaciones y las poblaciones prioritarias en Latinoamérica sepan que cuentan con un país aliado, con personas aliadas, con activistas aliadas, con defensoras aliadas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que seguir cuidando ese papel que ha jugado México históricamente en el papel de avance de derechos humanos. Jaime, me gustaría detenerme contigo. Charlie mencionaba, hay diversos grupos conservadores que están al acecho, señala, ¿no? Justamente al acecho de dinamitar un conjunto de derechos sociales. ¿Tú cómo lo percibes que hoy en México, o incluso en la Ciudad de México, la primera marcha fue en 1979 con apenas 1,000 personas? Hoy vemos que son cientos de miles de personas que asisten a la Marcha del Orgullo. Tenemos matrimonio igualitario en muchos estados en todo el país. Tenemos reconocimiento de identidad también de género en diversos estados. ¿Qué sucede en la arena también política? Que abiertamente partidos políticos buscan echar por la borda estos derechos y más aún que no temen decirlo, ¿no? O sea, y esto desde luego que tiene implicaciones en las legislaciones y no son las legislaciones, sino que lo hemos visto en más de una ocasión en discursos de odio en la misma tribuna en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Este discurso y estas acciones en contra de los derechos de igualdad y no discriminación que hemos conquistado tienen que ver con varios aspectos. Por un lado, tiene que ver con esta ideología supremacista, ¿no? Los grupos conservadores que se erigen como aquellos que tienen la moral de poder dictar lo que debe de ser, lo que no debe de ser y pasar en una sociedad, pues obedecen a eso, a esta
supremacía por un lado. Pero por el otro lado también hay que entender en el fondo qué es esta homofobia y esta LGBTQ-fobia. Bueno, pues tiene que ver con la incomprensión y con la imposibilidad de poder reconocer la identidad sexual propia, ¿no? La homofobia, al final del día, estos actos de agresión, la homofobia, la bifobia, la lesbofobia, la transfobia, son la imposibilidad de reconocer en uno mismo, ¿no?, la diversidad sexual humana. O sea, como una especie de proyección. Claro, es una proyección. Los crímenes de odio nos dejan ver de manera muy clara, y ahí están los dichos de los propios asesinos confesos cuando los hemos tenido, ¿no? Ellos mismos manifiestan que le están haciendo un bien a la sociedad porque están desapareciendo aquellos entes que son objeto de pecado, que esto tiene entonces también otra carga religiosa. Y justamente estos grupos conservadores han construido esta idea y esta narrativa de la ideología de género, dicen ellos, ¿no? O sea, la batalla cultural le llaman, ¿no? Que no es otra cosa más que el rechazo al reconocimiento de los derechos humanos. Todo esto, pues, es un conjunto de situaciones que hoy, además, tienen una definición muy clara en el ámbito político, dices tú, desde los grupos de derecha, desde los partidos de derecha, porque es ahí donde fundan ellos justamente su ideología para decir nosotros somos precursores y defensores de la familia, como si nosotros no tuviéramos familias, ¿no? Somos defensores de la moral cuando ellos nos dan ejemplos mañana, tarde y noches de su doble moral. Son ejemplos, al final, toda esta problemática tiene que ver con esta manera de esconder, justamente, decía yo, esta doble moral, porque no reconocen a la diversidad sexual como parte de un valor humano. Y es ahí donde pues tenemos todos estos problemas, los discursos de odio que hemos escuchado de políticas como América Rangel, como Teresa Castel, ¿no? Son discursos ofensivos, son discursos no solamente discriminatorios, son intolerantes y son atentados a la dignidad humana contra una población que ha vivido históricamente una situación de vulnerabilidad y por la que seguimos luchando. Ana, Jaime señalaba justamente esta especie de defensores de la moral a partir de una premisa supremacista, ¿no? O sea, a partir incluso como de erradicación, ¿no? O sea, de quiénes deben permanecer o no deben permanecer o deben reproducirse, ¿no? O sea, partiendo un poco en ese sentido, vemos esas manifestaciones en los partidos políticos, en diversos legisladores, ¿no? Digamos que en la política formal, ¿no? Pero también... por un lado, Jaime señalaba, hay algo de la proyección, ¿no? O sea, incapacidad de la identificación sexual lleva a la homofobia, pero quería preguntarte, a nivel social, ¿tú cómo percibes que tal vez estos discursos de odio, pues tal vez están buscando un rédito electoral y político en la sociedad? O sea, pensar que hay un electorado, hay una sociedad ávida de escuchar un discurso de odio que discrimina, que margina, y eso lo vemos, digo, lo mencionamos antes, ¿no? Pero lo vemos desde Argentina a Estados Unidos o países en Europa del Este, ¿no? Sí. A mi parecer proviene de una falta de empatía, para empezar. Es esta falta de reconocimiento de que, a final de cuentas, todas las personas somos personas y por lo tanto todas las personas tenemos derechos humanos, independientemente de las opresiones que nos atraviesan, si somos personas de la diversidad, si somos pobres, ricos, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y partiendo de ahí, creo que durante una época, principalmente 90s, 2000s, se fue construyendo un discurso de derechos humanos y de lo políticamente correcto que llegó al punto de ser plástico, de ser bastante falso. Entonces están estos grupos de extrema derecha, digamos,
que lo que tienen es unas ganas de explotar eso y regresar a los discursos anteriores donde unas personas son mejores que otras y volver a estas cuestiones de hasta entre los perros hay razas, hasta la basura se separa. Un tono muy clasista, ¿no? Racista, ¿no? Hasta en los tinacos hay niveles. Y es volvernos a poner en esta idea de que habemos humanos de primera y humanos de segunda, y hay humanos que se lo merecen todo y humanos que no. Entonces, es un estar defendiendo un status quo supremacista, hegemónico, de cierto tipo de personas que nos excluyen a todas las diversidades. Y tacharnos de indecentes y tacharnos de inadecuados y tacharnos de inapropiados cuando pues las personas somos personas. No hay una persona más apropiada que otra. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que considerar, que aquí lo que importa es justo el tener el acceso y la posibilidad del ejercicio pleno de nuestros derechos, con independencia de cómo nos identificamos o con quién y de qué manera nos relacionamos. Claro. Tania, me gustaría detenerme contigo. Tenemos datos entre 2019 y 2022, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México, tuvieron lugar 305 hechos violentos motivados por el odio. Y hay que decir que también en buena parte las mujeres trans son el principal objetivo de odio. O sea, justamente lamentablemente una de las manifestaciones más graves, ¿no?, de odio, pues justamente es el ataque y la violencia hacia mujeres trans. ¿Qué balance, si se puede hacer un balance, ¿no?, o sea, en cuanto a México, y también comparativamente, qué nos dice de una sociedad que a pesar de que abiertamente, no, incluso con redes sociales, incluso en televisión, se habla más de las personas trans, sigue siendo, digamos que, un flagelo para la sociedad, y pues digamos que también sigue siendo algo subversivo socialmente, ¿no? Mira, me gustaría compartirte un poquito desde donde veo yo que inicia la violencia contra las personas trans. Justamente hablando de los discursos de odio, hay dos impactos que vemos acerca de los discursos de odio. Uno es el impacto social, por supuesto, que difunde mitos y cosas irreales acerca de la población trans y no binaria, okay, a las personas que no conocen a personas trans y no binarias. ¿Qué ocurre con estos discursos de odio? Pues que la población en general lo que hace es tener miedo por las personas trans y no binarias. Y bueno, eso se traduce desde la primera infancia de las personas trans y no binarias, en el acceso, por ejemplo, a documentos de identidad. No pueden tener actas de nacimiento, con esto tienen problemas en sus escuelas, en donde no se respeta su identidad. Y después hay un abandono de las escuelas o violencia que hace que las personas no acudan, hay deserción escolar. Y esto implica que después tendrán una problemática para obtener trabajos que sean seguros. O sea, estamos hablando, perdón que te interrumpa, de una violencia cíclica que inicia desde la infancia, se traduce después a violencia y discriminación en la educación, que generalmente, como tú bien señalas, hay una alta deserción escolar, y que eso inevitablemente se traduce en una situación laboral que puede ser precaria y que donde también sufren discriminación y violencia, ¿no? O sea, es el ciclo de la violencia. Y a mí me gustaría mucho recalcar que una es la violencia social, es decir, lo que tienen que enfrentar todos los días las personas trans y no binarias. Tenemos unos datos de la expectativa de vida de las personas trans, específicamente las mujeres trans, que son las que son víctimas de la violencia, digamos, violencia física directa y que es visible, pero las violencias hacia la comunidad trans comienzan desde no poder obtener un acta de nacimiento. Y el otro impacto al que me quería yo referir es que justamente, como bien lo decía acá nuestro compañero Jaime, hay discursos de odio desde tribuna, pero que por desgracia impactan en la aspiración también de personas legisladoras que no precisamente son de grupos de derecha y que
lo que hace es que a veces no se pueda avanzar en ciertos derechos. Es decir, como ejemplo, tenemos desde el año pasado, 2023, alrededor de marzo fue, entiendo, aprobada en Cámara de Diputados la Ley General de Operaciones de Registros Civiles del país. Con esta ley general tendríamos el acceso a documentos de identidad para personas trans y no binarias desde su primera infancia en todo el país. Con esto resolveríamos la problemática de la comunidad trans y no binaria. Está aprobada en Cámara de Diputadas y Diputados, sin embargo, en la Cámara de Senadores no ha pasado. Y entonces, con eso hablamos de violencia institucional, además de la violencia desde las social. instituciones para no poder garantizar un derecho. Y te iba a preguntar, nada más para un poco tenerlo claro, esta iniciativa que está, digamos que en hold, o sea, no se ha aprobado, digamos que convive al mismo tiempo con que, por ejemplo, Cancillería desde los consulados sí ya pueden expedir, digamos que, identificaciones no binarias, ¿no? O sea, conviven las dos cosas, ¿no? O sea, como que en el exterior sí se puede y aquí no. O sea, pero voy a explicar por qué hay una maravilla en ese sentido. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió lineamientos para poder realizar este trámite. Por supuesto, en todos los consulados de México en el mundo, las personas trans y no binarias de cualquier edad pueden hacer un trámite para obtener su documento de identidad, pero ahí fue voluntad de una persona, el titular en ese entonces de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y, por ejemplo, lo mismo ocurrió con la doctora Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella emitió un decreto para que personas trans de 12 años en adelante pudieran realizar este trámite. De nueva cuenta, es voluntad de una persona. Cuando tenemos que generar consensos para la voluntad de varias personas, como es tener una ley votada, en ese caso únicamente el estado de Sinaloa tiene procedimiento para personas de cualquier edad y Oaxaca y Morelos de 12 años en adelante. De ahí, los demás estados de la República Mexicana no reconocen a personas, la identidad de personas trans menores de 18 años y de personas no binarias. Claro, es decir, no podemos someter, digamos que un conjunto de derechos a la voluntad de una persona cuando debería venir de una vocación institucional. Vamos a un corte y quédese con nosotros aquí en Diálogos para Transformar, que le vamos a traer mucha más análisis e información. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Diálogos para Transformar, en esta mesa justamente para pues reflexionar y analizar lo que sucede justamente por la LGBTIQ-fobia. Y antes de irnos al corte, aquí Tania nos señalaba justamente lo relativo a las violencias sociales, ¿no? Cómo se expresa de diversas maneras la violencia. Y Charlie, me gustaría preguntarte, tenemos los datos en México, hay casi 9 millones de personas que respondieron al INEGI y a la CONAPRED que no contratarían a una persona homosexual o lesbiana. Tenemos otro dato, personas trans, migrantes y con VIH son las más discriminadas según la ENADIS 2022, que hace, digamos que también hay que destacar que hace pues ejercicio, ¿no? de recuperar justo pues la opinión pública sobre estos temas que antes no se hacía. También, o sea, estos datos, digamos que supongo que conforme pase el tiempo, pues serán robusteciendo. ¿Qué nos dice eso de la sociedad mexicana? Y lo hablábamos hace un momento también de otros países que también aparentemente los cambios pues legales no son superados por los cambios sociales. ¿Qué va primero, no? Mira, a mí me parece que nos habla de una sociedad que está siendo asediada, que está siendo sometida por grupos antiderechos, por grupos de personas fundamentalistas que buscan erradicar el avance de derechos, no solamente para nosotras, las personas LGBTI, sino en general. ¿No? Estos mismos grupos que se oponen al reconocimiento de las personas migrantes o de su aceptación, ¿no? en nuestro país, son las mismas que se oponen a los derechos fundamentales de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, es un mismo ente, ¿no? Violento que tiene muchísimas máscaras, y en el caso de la diversidad sexual y de género, pues es ese, ¿no? O sea, ¿qué se decía, por ejemplo, cuando se aprobó el matrimonio igualitario? Que nosotras, las personas LGBTI, íbamos a
corromper la sagrada institución del matrimonio, que se iba a venir abajo la economía, que una serie de cosas. Y pues por supuesto que no pasó. Pero ¿qué se dice ahora sobre el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos tan violentos que hemos visto recientemente sobre la expulsión de personas trans de sanitarios públicos, ¿no? Es alarmante, ¿no? Y que por supuesto que nos recuerda a episodios lamentables en la historia reciente del mundo, con estos sanitarios diferenciados, ¿no? Que había, por ejemplo, en el apartheid de Sudáfrica o en el Estados Unidos de los 50, ¿no? Cuando había baños para personas afroamericanas y para personas solamente blancas, o solamente había sanitarios para personas blancas. Es decir, estos discursos de odio transmutan, ¿no?, de sujeto, pero siguen siendo este mismo planteamiento de evitar que haya un grupo estigmatizado, violentado, pueda acceder libremente a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, mencionar, ¿no?, en este contexto que sí, las personas LGBTI, ¿no?, a propósito de lo que decía Tania, las personas LGBTI adultas podemos decir que somos sobrevivientes de una serie de violencias sistemáticas que hemos venido enfrentando muchas de nosotras desde la niñez, ¿no? O sea, yo recuerdo en la primaria, ¿no?, todas las violencias que padecí por mi expresión de género, por la manera en cómo me comportaba, ¿no?, por decir que me gustaba un compañerito del grupo. Yo no pude decir, ¿no?, como los demás compañeros de mi salón de clases de la primaria a la secundaria, que me gustaba alguien, ¿no?, porque yo sabía que iba a ser víctima de una agresión física o verbal por parte no solamente de mis compañeros, sino de docentes, ¿no?, y de directivos. O sea, yo fui víctima de porque mi profesora dijo que yo parecía niña y que mi letra era de niña, estupideces así. A mí me enviaron con un psiquiatra para corregir ese comportamiento, ¿no? Entonces, por supuesto que mi mamá se puso al brinco y todo, bueno, pero esa es otra historia. Pero estas violencias sistemáticas pues hacen que muchas personas LGBTI sean expulsadas de sus casas desde la niñez, ¿no? Que huyan de la escuela, que si llegan a la etapa adulta no encuentren un trabajo digno, y si lo encuentran sean víctimas de violencia laboral, ¿no? Si tienen algún problema de salud, no se les permite la atención médica, o se les da un mal diagnóstico, o cosas peores, no se les hacen malas prácticas a propósito solo por ser una persona LGBTI. Entonces, claro, enfrentamos escenarios de violencias que nos hacen estar en un panorama de constante supervivencia ante las LGBT-fobias, ante las diversifobias, claro, ¿no?, a propósito de la conmemoración en la que estamos ahorita. Jaime, Charly señalaba, tenemos violencias sistémicas, discriminaciones cíclicas, ¿no? Parece que es algo permanente, ¿no? O sea, pero la siguiente pregunta es, pues, ¿hacia dónde vamos, no? Y es, ¿cuál es el papel de uno frente a eso, no? Justamente, ¿cuál es tu visión respecto a cuáles son los siguientes pasos que se debería de dar ante este escenario que ya hemos planteado aquí en la mesa desde distintos ángulos, Jaime? Yo decía que primero hay que reconocer que los grandes avances que hemos conquistado, porque hay un movimiento de la diversidad sexual muy fuerte en todo el país. Hay liderazgos a lo largo de los 2.500 municipios que conforman nuestro país, y eso es un gran aliciente, porque además pareciera que todo parte de la Ciudad de México. Y hoy vemos que no todo parte tampoco de la Ciudad de México. Ya lo mencionaba Tania, en Sinaloa, por ejemplo. Sinaloa tenemos la grata sorpresa de ser el primer estado que legisló en favor de las instancias trans. Pero también tenemos a Nayarit que legisló en favor de derogar el delito de peligro de contagio, que tiene que ver con el VIH, un tema también muy específico que tiene que ver con nuestra comunidad y que nos atañe. Y también está el estado de Hidalgo, en donde se aprobaron por primera vez el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias. Entonces, todo esto en su conjunto nos hace ver que sí, seguimos avanzando. Y yo diría y pondría el acento en un punto muy específico. Necesitamos una reforma constitucional que ya intentamos en 2 ocasiones, en el 2001 y en el 2011, que reconozca la igualdad y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y todo esto forma parte de una
estrategia que hemos diseñado, la Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual, que parte de esta reforma constitucional, pero que incluye el reconocimiento del marco legal más amplio que hemos tenido para poderlo llevar a todo el país, y al mismo tiempo incluye el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad a las que nos enfrentamos, desde el registro para las infancias trans, desde el registro para los hijos de parejas de madres en una relación lesbomaternal, y el tema del VIH, los crímenes de odio y todo esto que padecemos, para que se resuelva a partir de un programa social integral. Entonces, la buena noticia frente a ello es que la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho muy claro desde que inició el proceso interno al que ella se sometió para ser después precandidata y hoy candidata. Ella lo dejó muy claro al expresar que iba por ampliar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y eso es lo que hace falta, una política de Estado que revierta toda esta situación de vulnerabilidad y discriminación en la que nos seguimos enfrentando. Ana, me gustaría detenerme un momento. Ya Jaime señalaba, se requiere, digamos que un programa social integral, ¿no? O sea, conjugando política pública desde el Ejecutivo, digamos, promoción de legislación a nivel federal, también es importante a nivel local, aunque hay diversos obstáculos. ¿En dónde estamos parados justamente en cuanto a, por ejemplo, los derechos, ¿no?, de las madres lesbianas? ¿A qué desafíos se enfrentan justamente al momento de adoptar? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, primero y súper importante recordar que la mayoría, si no todas, la mayoría de las lesbianas tenemos útero y muchas de nosotras lo utilizamos, entonces pues no necesitamos adoptar. Nosotras muchas veces queremos hacerlo en ocasiones. Las madres lesbianas tenemos más de 11 maneras, además de la adopción, para poder llegar a la crianza. Entonces, una vez aclarado ese punto, resulta que pues cuando queremos hacer la maternidad en pareja, desde la comaternidad, pues necesitamos el reconocimiento no únicamente social, sino también el reconocimiento jurídico, legal. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Efectivamente, en los 32 estados ya es posible matrimonio igualitario, sin embargo, únicamente en 5 estados tienes la garantía de poder llegar y registrar a los hijos e hijas de las madres lesbianas. Esto es en Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Entonces, me parece que hay otros 2. Únicamente en 7 estados se puede adoptar y únicamente en 3 se puede reconocer, que es nuevamente Ciudad de México, Coahuila y, bueno, recientemente se hizo en Jalisco, pero en un único juzgado, y en Nuevo León. Entonces, pues estarle buscando con lupa en qué estado se puede y no se puede, para que entonces las mamás desarrollen lo que llamamos turismo de trámites para que sus familias sean protegidas, pues está bien difícil. O sea, nos deja una realidad complicada si no vives en alguno de estos estados. Entonces, lo primero que hay que hacer son los cambios legislativos para que cada uno de los códigos civiles en cada uno de los estados nos reconozca, porque pues sí, muy casadas estamos, pero ¿y los hijos qué? Y no es nada más por el capricho de ponerle mis apellidos, qué bonito. No, es la cuestión de filiación y todo lo que conlleva. Entonces, a la hora de que las relaciones terminan, porque igual que cualquier relación, las relaciones lésbicas también pueden terminar. Entonces, ¿quién se lleva a los hijos? ¿La que los gestó? ¿Por qué? ¿Por qué es más mamá la gestante que la no gestante? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo determina? ¿De qué manera? ¿Por qué seguimos teniendo esas creencias? Entonces, ¿las madres adoptivas heterosexuales no son igual de madres porque no gestaron? ¿O cómo funciona? Entonces, justo ahí tenemos que ponernos a pensar muchas cosas de cómo estamos viendo el ejercicio de la maternidad, cómo lo estamos entendiendo y cómo lo estamos defendiendo. ¿Okay? Y en este tema de las separaciones, pues muchas veces sucede que el mismo Estado es quien empieza a poner las trabas y entonces no se hace un reconocimiento pleno del derecho de la madre no gestante. ¿Okay? Incluso cuando la madre no gestante ya haya puesto sus apellidos, se sigue cuestionando ¿y para qué quiere al niño? Pero esto aparte nos lleva a recientemente, apenas en 2022, 26 de octubre de 2022, que fue el mismo día que se aprobó matrimonio igualitario en Tamaulipas, completando así los 32 estados, nació una niña en Mérida, Yucatán, y se la quitaron a su mamá por ser lesbiana.
Okay. O sea, ¿por qué todavía las instituciones de gobierno están quitando hijos a las madres por ser lesbianas? Un corte punitivista. Exacto, entonces, ¿desde cuándo estamos criminalizando la maternidad lésbica? Entonces, nos están diciendo de alguna manera que las lesbianas no debemos de ser madres, no merecemos ser madres, y justo es el tipo de cosas que tenemos que resolver. Claro. Tania, me detengo contigo. ¿Hacia dónde se debería caminar en términos no solo de legislación, sino en discusión pública en torno, por ejemplo, a la violencia que se ejerce a la comunidad trans, ¿no? O sea, hubo diversos pasos hacia adelante cuando, por ejemplo, pues ya se catalogó como feminicidio, no sé, al homicidio de mujeres, ¿no? En este sentido, quería preguntarte, ¿hacia dónde tendría que caminar una posible legislación en términos de que es un sector agraviado por la violencia y según las cifras que hace unos momentos veíamos? Bueno, creo que retomando un poquito lo que dice Jaime y lo que dice Ana, necesitamos establecer un mínimo con el máximo, un mínimo marco legal con el máximo acceso a los derechos reconocidos por un sistema interamericano de derechos humanos, no únicamente por lo que ha ocurrido en nuestro país, que vamos muy bien, pero el sistema interamericano de derechos humanos tiene mucho más amplio el acceso a los derechos humanos. Entonces, requerimos de homologar para no hacer turismo de trámites. Lo mismo ocurre con las personas trans. Tienen que ver en qué estados de la República pueden tener actos de nacimiento, pero también las familias trans tenemos madres trans, padres trans, que, por ejemplo, no tienen documentos de sus hijas, hijos, hijes con su actual género, actual nombre que consta en el acta de nacimiento. Entonces hay muchísimo, ¿no? Los papás trans, los papás trans que gestan, también tenemos muchos aspectos que hay que alcanzar, que hay que generar un marco legal y a la par hay que generar, bien lo dices, política pública, porque no todo es únicamente el marco legal, claro, sino necesitamos un conjunto de políticas públicas que vayan en el sentido del apoyo a la legislación. Y en ese sentido también, como lo compartía Charlie, ¿qué hacer primero? Si el tema social o el tema legal. Para mí, soy abogada, entonces algo muy importante me parece establecer el marco legal, lo que sí se puede y no se puede hacer. Y yo creo que la sociedad vamos a ir aprendiendo conforme haya escrito algo, ¿no? Y que se diga esto es un piso de derechos humanos establecido por tal, y entonces creo que así se van haciendo los cambios también en la sociedad. Por supuesto tenemos incluso la comunidad trans, parte de la comunidad trans pugna porque se reconozca el transfeminicidio, por ejemplo, como específicamente un tipo. Hay otra parte de la comunidad trans que dice no, porque no le interesa el punitivismo. Me parece que, bueno, en ese sentido, pues también justamente las personas LGBTIQAP+, requieren de participar en la generación de política pública. Como lo dice Jaime, hay activismos, liderazgos sensacionales en todo el país, en cada estado, en cada municipio, y tienen una muy particular forma de ver sus necesidades y de transmitirlo. Entonces yo creo que recoger esto y pues aterrizarlo es algo urgente. Charlie, ¿cómo conjugar diversos dentro de la comunidad LGBTIQ+? Hay distintas agendas, distintos intereses. Ya lo señalaba Tania, tal vez algunos ponen los cambios legales por encima de otro tipo de manifestaciones, ¿no? O de rechazo a ciertas políticas. ¿Cómo conjugar justamente tantos intereses, tantas agendas en un país tan grande y tan diverso como justamente para que estos esfuerzos pues no se diluyan y digamos que no sean esfuerzos aislados? Mira, es una pregunta buenísima porque partimos de la premisa de que por la particularidad de nuestro país, ¿no? Los avances, los avances tienen que ser en primer lugar estatales, ¿no? Es decir, para que vayan avanzando. Sin embargo, desde la Federación se pueden hacer muchas cosas. Ahora
A Jaime le corresponderá retomar distintas iniciativas que durante muchos años han tratado de caminar y que no lo lograron, y que las personas LGBTI sabemos, ¿no?, que impulsará. Pero yo soy sociólogo, ¿no? Entonces también los avances culturales y sociales a mí me parecen fundamentales. Sin embargo, reconozco que en materia política, en materia cultural, la administración, vamos a decirlo en términos Foucaultianos, la administración de los ilegalismos, pues sí es una competencia pues meramente de lo jurídico, ¿no? Es decir, la norma nos va a dar pauta siempre de hacia dónde caminar como sociedades, ¿no? En muchas ocasiones la norma va un poco a la postre, ¿no?, de los avances sociales, como por ejemplo en el caso del lenguaje incluyente, ¿no? El lenguaje incluyente es algo que ya comienza a utilizarse, que ya está, comienza a ser de dominio público. Hay países, fíjate, incluso a pesar de lo que está ocurriendo ahora en términos políticos en Argentina, es uno de los países donde las juventudes y las adolescencias principalmente están haciendo un uso ya muy social del lenguaje incluyente y de los pronombres neutros, ¿no?, a pesar de todo este contexto político. Y entonces, pues, en ese caso, pues la RAE, pues, que sigue con sus percepciones anquilosadas, ¿no?, pues está a la saga, ¿no?, de los avances sociales. Perdón que te interrumpa, pero esto no nos arrojará luces de que es una especie de, por un lado, una falsa disputa por el lenguaje, y por otro lado, pues la victoria cultural justamente de las nuevas generaciones frente a quienes se rehúsan a usarlo o lo condenan, o la RAE que cree que es incorrecto, en fin, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, es muy interesante. Es decir, en términos de lenguaje, pues siempre lo social va a estar pujando, ¿no? Es decir, el lenguaje es dinámico y nuestro idioma es un idioma dinámico. Hoy no hablamos igual que hace 500 años, y en 500 años no van a hablar igual que como nosotras hablamos en este 2024. Y justo una de las grandes victorias del feminismo en ese sentido pues fue el desdoble, ¿no?, de todas y todos, y claro, ahora corresponde al movimiento LGBTI el otro desdoble, ¿no?, todas, todos y todes, ¿no? Es decir, siempre va a haber personas que se opongan al avance de derechos. En la misma Argentina, ¿no?, en algún momento quisieron prohibir el voceo, ¿no? Y emitieron decretos mediante los cuales se prohibía el voceo. Y pues imagínate tú que le prohíban a un país donde es una característica identitaria, ¿no?, la utilización del voceo, ¿no? Pero ahora justo Milei prohibió en la administración pública el lenguaje incluyente y no sexista, y todo lo que tiene que ver con bueno, el Ministerio de Igualdad enfoque también, de género, ¿no? Sí. Exacto. ¿No? Entonces, pero pese a eso, pues está la resistencia social, ¿no? Hace ratito que mencionaban sobre lo que llamaban la ideología de género. Siempre me llama la atención que quienes utilizan este concepto, este chupacabras conceptual que es la ideología de género, son los principales promotores. Es decir, la ideología de género sí existe y es la que promueven estos grupos antiderechos. Es decir, ideología de género es pensar que una mujer no puede ser sujeta de sus derechos humanos, de sus derechos sexuales, de sus derechos reproductivos. Ideología de género es creer que un hombre tiene que ser violento, tiene que ser agresor, tiene que ser violador y golpeador. Ideología de género es pensar que una madre no puede ser una madre soltera. Ideología de género es pensar que un hombre no puede llorar y no puede quebrarse. Esa es la ideología de género que promueven grupos antiderechos desde la tribuna, desde el púlpito, y hay que decirlo, como nunca antes en la historia de este país, como nunca antes en la historia de México, se había dado voz a personajes antiderechos como ha habido en los últimos 6 años. Si nunca antes, si revisamos en la historia de nuestro país, nunca antes habíamos escuchado en las máximas tribunas legislativas personas legisladoras emitiendo discursos de odio contra personas LGBTI. Y tienen nombre y apellido y tienen filiación política a esos personajes. Entonces, eso hay que mencionar, porque además
no solamente no se les ha puesto un alto por parte de, ¿no?, sino que hasta ya se les está dando el chance de que continúen, ¿no? Claro. Eso. Charly, tú señalabas, nos queda poco tiempo, me gustaría hacer una ronda final para ir cerrando. Señalabas estos personajes que promueven el discurso de odio, en específico del Congreso, tienen una afiliación política, tienen un nombre, tienen un apellido. En ese sentido, este domingo se celebra el último debate presidencial. Digamos que estamos hablando de la elección más grande en la historia de nuestro país. Más de 20,000 cargos estarán en disputa. Empiezo contigo, Jaime. ¿Qué esperar, ¿no? Sobre no solo las candidatas y el candidato presidencial, sobre la agenda que están promoviendo en materia social o la que no están promoviendo en materia de derechos? Justamente, ¿qué balance hacer de cara justamente a este tercer debate presidencial, Jaime? Bueno, hay que decir que justamente la lucha por los derechos de nuestra comunidad, que tiene este avance tan importante, ha llevado a que incluso estemos presentes en el debate presidencial. Y digo en el debate presidencial porque, insisto, la doctora Claudia Sheinbaum lo mencionó desde el inicio en su campaña. Y en el debate presidencial porque está obligado a que los otros candidatos reaccionen. Y ahí tenemos a Xóchitl Gálvez manifestándose, ella en lo particular diciendo que está en favor de esta agenda. Pero lo cierto es que ella viene acompañada del PRI y del PAN, quienes han de manera sistemática votado en contra de nuestros derechos. Ahora que se aprobó la prohibición de los ecocidios en Cámara de Diputados, el PAN votó en bloque en contra. Exacto. Entonces, mientras Xóchitl Gálvez dice estar a favor, pues lo cierto es que el cuerpo legislativo y estos partidos que la acompañan no lo están. Y que fue una manera de visibilizar la contradicción justo de Xóchitl Gálvez y su bloque, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno que hoy nuestra agenda sea parte de la agenda presidencial y qué bueno que hoy estemos en el debate nacional. Ahí lo importante es que la comunidad no se deje llevar justamente por estos mensajes que lo que pretenden es, pues sí, conquistar el voto, a sabiendas de que es desde esos partidos donde se han emitido los discursos de odio, que es desde esos partidos donde se ha impedido el avance de nuestros derechos, que es desde esos partidos donde se ensalza y desde las máximas tribunas legislativas, como lo menciona Carlos, ¿no?, estos discursos que nos agravian, que nos denigran, que pretenden ponerle un alto al avance de nuestros derechos, y eso es algo que no podemos pasar por alto. Me están diciendo que nos queda poco tiempo, un minutito cada quien para ir cerrando, Ana. Claro que sí. Híjole, pues mi expectativa es que nos antepongan a las personas, que piensen que lo más importante son precisamente los derechos de las personas, que las personas lo que necesitamos ahorita es acceso para poder ser tomadas en cuenta y consideradas y tener vidas dignas. Tania. Pues yo quisiera retomar que cuando tienen nombre y apellido y afiliación política, no solo podemos decir que esas personas, que es un grupo muy pequeño, son quienes han frenado nuestros derechos. Es decir, hay que ser muy cuidadosos y cuidadoses por quienes estamos eligiendo, revisar perfectamente que, por supuesto, sean personas que van a actuar en consecuencia. Sin duda, en mi percepción, en los últimos 6 años ha habido el mayor avance en derechos de la comunidad trans, pero tenemos muchísimo por conquistar, no solo la comunidad trans, sino la comunidad LGBTIQAP+. Y entonces, bueno, necesitamos seguir empujando, revisando y entender que no solo hay una cabeza, sino hay un conjunto de personas que acompañan a esta cabeza y que esas personas tienen que actuar en consecuencia hacia donde va esa cabeza. Eso es algo muy importante. Charly. Pues yo la verdad es que estoy en un ánimo de celebración, porque justo igual, ¿no?, como nunca antes, las personas LGBTI estamos pendientes de este proceso que está viviendo nuestro país de cara a las elecciones, muy vigilantes, ¿no?, de los discursos de las candidaturas, de todos los niveles, para poder emitir nuestro voto, ¿no? Mencionar también que justo los discursos de odio que se promueven desde estas tribunas son la antesala de los crímenes de odio.
y que eso también lo consideremos a la hora de emitir nuestro voto por la memoria de todas las personas LGBTI que han sido víctimas de crímenes de odio por LGBT-fobias y que sigamos exigiendo nuestros derechos no solamente al emitir un voto, sino después, porque esto comienza el 3 de junio, ¿no? Para poder exigir a quienes ganaron que cumplan, ¿no? Esas promesas de campaña, que cumplan esos compromisos que firmaron y que estarán firmando en estos días, y que sabremos quiénes podrán ser pues sí, responsables con esa promesa. Charlie, pues muchísimas gracias a todas, a todes. Gracias por estar aquí en Diálogos para Transformar. Yo soy Emerson Segura. Nos vemos. Hasta la próxima.